Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy, quiero lamentar el fallecimiento de Abdul Massoud, quien representó durante muchos años el propietario de una empresa de confección que siempre puso alto pues su trabajo. Él era el dueño pues de camisas Signone y de trajes Signone, durante mucho tiempo su empresa fue patrocinante también en nuestro espacio y en el canal. Yo quiero enviarle nuestra condolencia a toda su familia y de verdad pues recordarlo como lo que fue, un buen amigo, una persona con la que establecimos una relación ya de amistad durante mucho tiempo, recordarlo como un gran emprendedor y sobre todo como un maravilloso ser humano. Así que bueno, que en paz descanse nuestro amigo Abdul y nuestras condolencias a sus familiares. Bien, en la primera parte del programa vamos a estar conversando con Luis Pineda Márquez, él es el presidente de la Federación de Colegios de Productores de Seguros, FECOPROCE. Y luego vamos a conversar con el abogado Humberto Millán sobre temas pues, de mucho interés también. Bien, con el señor Pineda vamos a hablar a propósito de lo que ha sido la cobertura de estas incidencias derivadas de la pandemia en clínicas privadas, derivados de pólizas de seguro. Hemos visto pues que en la mayoría de los contratos o en los contratos pues, de seguro no aparece la pandemia o no aparece entre las enfermedades protegidas, situaciones de pandemia, no aparecen otras excepciones, ¿verdad? Una de ellas es casos como el que se vive con el COVID. Sin embargo, pues hemos visto, según lo que han afirmado los integrantes del ramo asegurador, que las empresas de seguro han hecho su aporte en ese campo para, aún perdiendo parte de sus ganancias, pues atender en parte la situación que se presenta con los pacientes. Pero me gustaría también tener la óptica de Luis Pineda Márquez, quien es el presidente de esta Federación de Colegios de Productores de Seguro. Bienvenido, que representa a los corredores de seguro, ¿no? Muchas gracias, Vladimir. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Gracias por la invitación nuevamente. Mira, nosotros tuvimos el propósito de venir acá en razón de todo lo que viene ocurriendo con el sistema o con el medio asegurador. Ciertamente, las epidemias son una exclusión Así es. en las pólizas de seguro. Eso está establecido casi que universalmente, pues no se trata de una cosa que es nada más en Venezuela. No, obviamente. Entonces, lo que ocurre es que si bien las epidemias no están cubiertas, nosotros como organización, los productores de seguro a nivel nacional, consideramos que aquí está concurriendo una situación particular, porque si bien en el texto de la póliza es una exclusión gene que aparece dentro de las condiciones particulares de la póliza, también es cierto que si bien no se ha eliminado esa exclusión de la póliza, también es cierto que desde cuando apareció la pandemia, pues se declaró la pandemia como tal, por lo menos los voceros oficiales, aunque quizás no haya surgido un decreto de reconocimiento de pandemia por parte del Ministerio de Salud, etcétera. Lo cierto es que tanto la Superintendencia de Seguros como la Cámara de Aseguradores desde un principio dijeron que se cubría esa enfermedad. En términos prácticos, incluso la publicidad de las compañías de seguros, las que nos hacían llegar a nosotros y la que se transmitía por otros medios, sirvió para apalancar el crecimiento de la contratación de pólizas de seguros de salud. Entonces, no se ha derogado la exclusión de la pandemia, pero al hacer público, notorio y comunicacional, que con esa declaración para los efectos nuestros nosotros consideramos que la pandemia está cubierta porque se le dio cobertura por todas esas declaraciones. Ahora, eso está en los contratos, porque si fuese así, digo yo, no. Si por ejemplo, si yo tengo una póliza de seguro y en el contrato que yo tengo expresa claramente que hay una exclusión, y una exclusión en la pandemia, o si es mi seguro de un inmueble, un terremoto, un maremoto, un saqueo, una cosa de esa, pues se supone que si eso está claro allí, eso es lo que está firme, ¿no? Eso no tiene objeción, eso es lo que está firme. Pero quisiera centrarme en esto, ¿no? Las epidemias están excluidas. Ahora, una de las razones por la que los productores de seguros acudimos a este programa es porque nosotros consideramos que si las empresas de seguros dijeron, cubrimos la pandemia, si la superintendencia de la actividad aseguradora dijeron, se cubre la pandemia,
Si en los contratos de seguro incluso ha habido modificaciones a la póliza donde se han emitido anexos al contrato, por ejemplo, las compañías de seguro desde un principio cubrieron la pandemia sin plazo de espera, porque los plazos de espera es para protegerse de personas que ya tengan una enfermedad para el momento. Pero eso, lo que ocurrió es que desde el principio las compañías de seguro lo cubrieron hasta sin plazo de espera. Y posteriormente... Desde el principio, perdóneme, señor. Desde el principio, ¿hasta de la qué contratación. fecha? No, toda póliza emitida a partir de marzo y toda póliza que existía para el momento. De marzo del año pasado. De marzo del año pasado, Ajá. cuando se decretó la pandemia. Todas esas pólizas tienen esa exclusión, pero tanto la Superintendencia de la Actividad Aseguradora como las compañías de seguros dijeron está cubierta la pandemia. Han habido, Sí. ha habido incluso emisión de anexos. ¿Por qué me refería a lo de los plazos de espera? Porque las compañías de seguro, varias de ellas, han emitido anexos que dice que en relación al COVID-19, los plazos de espera para las personas que lo están contratando es de tantos meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Hubo variedad de eso. Eso en términos prácticos es un reconocimiento, desde el punto, considero yo no soy abogado, pero así como el desconocimiento de la ley no implica su incumplimiento, también el hecho de no ser abogado no significa que uno no puede interpretar la situación. Por supuesto. Sí, entonces, lo que pasa es, pero hay una cosa, perdóname que lo interrumpa, porque es bueno precisar las cosas. O sea, si hay una resolución, si hubo una resolución de la Superintendencia de Seguros, según la cual la pandemia está cubierta por las pólizas, pues esa es palabra legal, ¿verdad? Por Si supuesto, eso es así, eso lo asumimos. entonces, ¿qué sentido tiene una resolución donde, como la última resolución que hubo, donde se establece cierto monto para a eso vamos, que es otra confirmación de la cobertura, porque lo que están diciendo está cubierta, pero está cubierto hasta determinados límites. Y eso es la regulación sobre la cual se está apoyando la Cámara y es sobre lo cual nosotros queremos hablar. Okay. ¿Por qué? Porque, mira, la intervención de la presidenta de la Cámara de Aseguradores, que estuvo muy acertada, lo explicó muy bien, lo explicó muy claramente, establecía las razones por las cuales se llegó a esa regulación. O sea, se vino hablando, o sea, se expresó que en el último año ha habido una cantidad de mesas técnicas para evaluar la situación, porque ciertamente, como lo dicen las empresas aseguradoras, el costo de eso, la prima previsible que permitiera hacerle frente a la siniestralidad que se venía, no estaba contemplada para el momento cuando se declaró la pandemia. Sin embargo, en el transcurso del año también las compañías de seguro han venido haciendo ajustes de prima, al extremo que hay compañías de seguro que tienen hasta aumentos mensuales. Es de esperar que de alguna manera esos incrementos de prima también reflejen el costo, reflejen, digamos, la influencia de la siniestralidad en los resultados. Aumento mensual con respecto, o sea, de pólizas nuevas, me imagino, pólizas por emitir. Claro. Que ya la persona que contrató por un año una póliza, pues eso es lo que le cuesta, no se puede cambiar. Pero las tarifas han ido aumentando. ¿En qué porcentaje? ¿Ustedes tienen una idea de porcentaje? Porque bueno, es que eso varía mucho entre compañías de seguro, no podemos hablar pero en todo caso no son unos porcentajes exagerados, vamos a decirlo. Ahora, ayer la presidenta de la Cámara, la doctora Bufar, decía que ellos, las empresas han perdido aproximadamente unos 50, 60 millones de dólares a propósito de la pandemia, ¿no? Y que ese es, de alguna medida, el aporte que ha hecho el ramo asegurador para ayudar, pues en este caso de la pandemia, y resentían, bueno, el hecho de que muchas clínicas han aumentado hasta un 100% los costos hasta en una semana. Sí, mira, eso de los costos de las clínicas... Pero primero respóndame lo de la... Mira, lo de los 50 millones de dólares es posible. ¿Perdón? Es posible que eso haya ocurrido, por supuesto, quienes manejan las cifras son ellos. Por eso digo, nosotros no cuestionamos las cifras, porque además no tenemos elementos de juicio ni tenemos la capacidad de investigar si eso ocurre. Eso le compete a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Lo que ocurre es que tal como se está presentando las cosas es que pareciera que tenemos un policía malo, que es la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, que limitó la cobertura de la póliza, porque así lo vienen manejando los asegurados, así se maneja en las redes, así incluso le llega el mensaje a uno cuando conversa con algunos gerentes de por cierto, me gustaría tener a alguien de la superintendencia, sería magnífico, ¿no?
Sí. Así que vamos a invitarlo, Abraham, por favor, Entonces, al representante de la superintendencia. como digamos, aquí no es una analogía entre el policía bueno y el No. policía malo, porque eso no es la realidad aquí. Es más, si hubiese que buscar un policía malo, yo creo que va a estar fuera de la Cámara de Aseguradores y de la Superintendencia de Seguros. El criterio de nuestro gremio es que el policía malo anda por otro lado, ¿no? Pero aquí no vinimos a eso, vinimos a analizar Ahora, a mí me gustaría punto también específico. un punto, como las aseguradoras han dicho, que su aporte ha sido precisamente el cargar con ese peso de la pérdida por atender más allá de lo que señalan las pólizas, de acuerdo a lo que ellos han expresado, en cuanto a que no están obligados porque las pólizas tienen esa cláusula de exclusión. Ellos han comentado que han hecho ese sacrificio, que le ha costado por ahora 50, 60 millones de dólares. Yo le preguntaría, en el caso de la federación que usted preside y de los corredores, ¿cuál es el aporte que estarían haciendo en este momento en cuanto a la pandemia? O sea, ¿cuál es el aporte que ustedes hacen como corredores de seguro? Ahí, por ejemplo, en el caso de las pólizas que venden, ¿tienen alguna disminución de las tarifas, de las comisiones, en fin? No, porque es que la conversación creo que no está orientada en ese sentido, de hacer sacrificios, de algunos. Mira, ciertamente yo no puedo informarte si efectivamente ese es el costo para las compañías de seguro. Creemos en la palabra de la presidenta de la Cámara de Aseguradores, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que no es Venezuela el único país en donde la cobertura al COVID-19 la han prestado las compañías de seguro. En casi todo el mundo, yo no he evaluado Sí. país por país, pero en casi todo el mundo las compañías de seguro han cubierto el COVID. Las compañías de reaseguro acompañan a las compañías de seguro en lo que se refiere a las pérdidas. Porque Y incluso... ese no es el caso de Venezuela. Tengo que Mira, hacer la pausa. Vamos a hacer una cosa, al regreso me gustaría continuamos. hablar de eso. Sí, vamos a hablar de eso, pero también me gustaría saber, porque aquí se habla de que cada sector debe dar un aporte, el sector empresarial está buscando vacunas, por ejemplo, el caso Fede Cámara, buscando con el gobierno acuerdos para pagar vacunas. En el caso Eso del lo gremio que podemos ustedes apoyar representan, perfectamente. ustedes digamos, qué propuesta tienen al respecto, qué han hecho en ese sentido, ¿no? Porque se supone que también allí es un punto importante, ¿no? ¿Cómo no? Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con Luis Pineda Mar, que es el presidente de la Federación de Colegios de Productores de Seguros, FECOPROCE. Vamos a continuar acá en Vladimir a la 1 con Luis Pineda Mar, que es presidente de la Federación de Colegios de Productores de Seguros. Él tiene una información en el celular y necesito que me pasen el celular del señor por acá, porque para que no, por favor, apóyame aquí, Abraham, apóyame un segundo. Bien, a propósito del tema de las comisiones, ustedes cobran algunas comisiones por el servicio, me estaba explicando en la pausa, cobran comisiones por la venta de las pólizas. ¿Esas comisiones las establecen ustedes, las establece la empresa aseguradora? ¿Cómo funciona esto? ¿Hay una norma, una ley, una regulación? ¿Cómo es esto? Sí, mira, no las establece las compañías de seguro. Okay. Las compañías de seguro estiman cuáles son las comisiones que nosotros cobramos y además nos establecen un máximo, que aunque no es el tema a tratar, pero que son, claro, las comisiones no las bajan como parte de la siniestralidad. Constantemente también están haciendo ajustes y generalmente los ajustes son hacia abajo. Es más, esas comisiones se envían a la Superintendencia de Seguros para que la autorice, porque eso forma parte de toda la estructura de costos. Y muchas veces no se llega a cubrir la comisión máxima, o sea que eventualmente nosotros sí tenemos que sufrir como la disminución de las comisiones como consecuencia de la siniestralidad. Pero yo quería referirme a lo que... El tema, por ejemplo, de los 50 millones de dólares, sobre los cuales ha insistido varias veces. Nosotros no tenemos, como te digo, no tenemos manera de saber si realmente todo eso es lo que le ha costado. Puede haberle costado más. Por eso digo, confiamos en lo que dice la presidenta de la Cámara. Pero es que no nos dan información. O sea, una de las razones por las cuales estamos aquí es porque nosotros no recibimos información a posteriori, ni de la Cámara, de las compañías de seguro, ni de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Porque estamos de acuerdo con que las compañías de seguro no tienen por qué estarnos pidiendo permiso, consultándonos para hacer una reestructuración de sus primas, porque eso se lo dicen sus estadísticas, la tendencia y la siniestralidad. Y la Superintendencia de Seguros, menos, por Dios. La Superintendencia de Seguros es el administrador, es quien decide, ni siquiera le consulta a la compañía de seguros. Lógicamente hay una comunicación fluida, porque tiene que haberlo para considerar de qué manera eso va a impactar. Pero, y quiero terminar con esto, mira, nosotros, después que se decidió la regulación, de la cual yo no quisiera irme sin que hablemos de ella. Bueno, vamos a hablarlas en cifras.
Yo trabajo con aproximadamente 14 compañías de seguro. Eso es casi un tercio de la cantidad de compañías que hay en Venezuela. De una sola he recibido información sobre esta decisión del cambio. A nosotros no se nos toma en cuenta y somos los que le damos la cara a los asegurados. Los asegurados acuden a los corredores de seguros porque somos los consultores, somos los que les explicamos cuál es el alcance de la póliza, para qué les sirve la póliza, cuáles son las exclusiones, hasta dónde puede llegar el tema de las epidemias. Nosotros las explicamos, por supuesto que las explicamos, pero si nos cambian las reglas del juego y nosotros por la actividad de la ley de la actividad aseguradora tenemos responsabilidad civil y penal con respecto al asesoramiento que le estamos dando, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que nosotros, en razón de las ofertas que nos hacía la compañía de seguros, de la promoción que se hacía, de que se tenía cobertura del COVID, nosotros le fuimos a ¿Ustedes tienen por escrito esa oferta de las compañías de seguro? Bueno, mira, no ofertas, perdón, las compañías de seguros emiten publicaciones, yo te puedo hacer llegar la publicación, donde se le da cobertura al COVID y seguimos acompañando a nuestros asegurados y mantenemos la cobertura del COVID. Es más, antes de que saliera esta resolución, y esa es la razón por la que estamos aquí, antes de que saliera esta resolución, la cobertura de la póliza era hasta por el monto contratado, por el límite. Es decir, si usted tenía una póliza contratada por $100,000, por $100,000, la cobertura del COVID era hasta $100,000. En este momento no. Esa fue la información que faltó y por la cual nosotros estamos aquí y es necesario que la gente la conozca. Pero en todo caso hay un problema con la resolución que emitió la superintendencia, le pregunto. Sí, hay un problema con la resolución. ¿Ustedes no apoyan esa resolución? No, es que nosotros no estamos para descalificar la resolución. Escúchame, mira. No, pero sí, por ejemplo, para decir, debe darse la cobertura completa. ¿Ustedes estarían de acuerdo con que las empresas de seguro asuman totalmente el costo de la póliza? Por supuesto. Del COVID, por ejemplo, la cobertura de una... Mira, eso lo quisiéramos, por supuesto que queremos que eso es lo ¿Y usted deseable. le pregunto, cree que las empresas de seguro hoy en Venezuela están en condiciones de soportar Probablemente ese peso? no. Ajá, porque fíjense, por aquí me escribe un amigo que me cuenta que en el Reino Unido las enfermedades como esta, la pandemia, los cubre el Estado a través del Servicio Nacional de Salud. El problema es que aquí en Venezuela no tenemos no tenemos, pero tampoco todos los casos van al Servicio Nacional de Salud. Pero fíjate, te voy a decir algo. Con respecto a esta pregunta, yo te puedo pasar una publicación de una compañía de seguros que prácticamente inmediatamente que salió la resolución, dijo: nosotros seguimos acompañando a nuestros asegurados hasta el límite de nuestra póliza. Entonces, ¿de qué fecha es eso? De ahorita, es que si la resolución es del 26 de marzo, todo esto te estoy hablando del 26 de marzo para acá. O sea, estamos hablando de las últimas, 2 semanas, 3 semanas. O sea, que esa compañía estaba comprometida con sus afiliados o sus asegurados. O sea, independientemente de la regulación, ella emitió una comunicación donde dice: nosotros seguimos acompañando a nuestros asegurados en nuestros productos que ellos mencionan allí hasta por el límite. ¿Puede nombrar la compañía? No quisiera nombrar compañía porque entonces vaya a estar orientando que la mayoría de la gente se vaya por esa compañía. Si tú quieres, después lo conversamos en privado y tampoco es cuestión. ¿Y esa compañía sí le está dando cobertura al 100%? Sigue, eso es lo que dice la circular que pasaron, eso es lo que dice la publicación y te la puedo enseñar posteriormente. Entonces, el problema, y es lo que yo quiero conversar, y me disculpa la audiencia, y me disculpas tú, para que vean el impacto que esto calza. Ahora, muchas de las pólizas que ustedes contratan, por supuesto, son en dólares, obviamente. Claro. Son casi todas en dólares. Todas tienen que ser en dólares porque la depreciación de la moneda hacía inservible. Y a medida que sube el costo de la póliza, sube el costo de la comisión, por supuesto, ¿no? Sí, pero es que yo no vine a hablar de la comisión. No, pero es que es importante para que la gente sepa, por supuesto, ¿no? Es que eso es nuestro trabajo. Si nosotros nos dicen, mira, la comisión es el 10%, por supuesto, si sube la prima, sube la comisión, pero es que nosotros no venimos a pelear para que nos paguen más o menos comisión. Yo vine aquí, fue a defender a los asegurados y a la póliza de seguro. Yo no quiero hablar de la comisión porque nosotros no vinimos a hablar de comisión. Vine a hablar de lo que es la cobertura de la póliza, porque tenemos un impacto muy importante con los asegurados. Te explico, por ejemplo. Si nosotros nos dice, ofrecemos una póliza que cubre $3,000, o $50,000, o $100,000, y nosotros le decimos a los asegurados que va a funcionar así, y luego nos enteramos, en mi caso yo me enteré de esta resolución o de esta regulación por las redes, porque alguien me llegó y después, como te digo, la siguiente información la recibí hace poquitos días, hace 2 o 3 días, de una empresa de seguro. Ya yo de todas maneras había hecho un análisis, lo personal pues, y FECOPROSE lógicamente también hará, pero es que
esa regulación establece la cobertura en petro. En petro. Esos petros hay que llevarlos a bolívares, claro. Y después de bolívares convertirlos en dólares. Claro. Pero ¿qué significa eso? Una póliza que yo le dije a algún asegurado tiene una cobertura de hasta $50,000 o hasta $100,000 por el COVID, para todo lo que sea, incluyendo el COVID. Ahora me dicen que si esa persona va a una atención ambulatoria, le cubre 10 petros. Para el momento cuando hice esta equivalencia que llevé de petros a bolívares y de bolívares, eso me dio aproximadamente, el número redondo, unos 570, 580 dólares. Eso es lo máximo que van a pagar y eso incluye honorario, medicina, equipo, todo lo que pueda aparecer en la factura. Y eso, por supuesto, no se parece a lo que pasa en realidad, ¿no? No, eso no se parece en absoluto a lo que realmente es la factura. Entonces, cuando una persona que si a lo mejor se gastó, no sé, en proporción por una atención ambulatoria, te voy a decir una cifra cualquiera, $3,000, por ejemplo, que salió y lo atendieron en la clínica, la compañía de seguro le dijo, son $600 de cobertura, lo que yo le voy a reembolsar, si eso fue de acuerdo a la propia resolución. De acuerdo a la resolución. Pero es que tenemos que hablar que esa es una resolución acordada entre la Cámara de Aseguradores y la Superintendencia de Seguros, porque no fue que el superintendencia o los directores de la superintendencia tuvieron una inspiración divina y decidieron sacar esta regulación. Eso fue algo que se trabajó, la misma presidenta de la Cámara decía ayer, que ellos tenían un año conversando con mesas técnicas, reportando la información. ¿Y a ustedes nunca lo llamaron? Jamás en la vida nos han llamado para esto. Yo quiero plantear lo siguiente. Yo invité a la directiva o al presidente, invitamos pues de la Asociación de Clínicas y hasta ahora no han querido aceptar la invitación, cosa que yo lamento porque sería interesante conocer la postura de las clínicas frente a este tema de las coberturas y de los costos, ¿verdad? Y bueno, la gente de la Cámara de Aseguradoras habló con respecto a lo que ha sido el aporte que ellos han planteado. Le pregunto, en el caso de ustedes, más allá de lo que hemos conversado hasta ahora, ¿cuáles serían los aportes que harían ustedes, propuestas que ustedes le harían al Ejecutivo, a la Superintendencia con respecto a este tema? ¿Cuáles serían las medidas que había que tomar? Y le insisto en el tema de los aportes, porque se supone que aquí cada quien debe poner de su parte, ¿no? Claro, que nos llamen, Vladimir. Ajá. O sea, si nos llaman y nosotros podemos pero por aquí puede comunicar algo. Claro, pero es que no tenemos aporte económico, mira. No, aporte de ideas, propuestas. No, claro, la propuesta claro, tienen, por ejemplo? Mira, tenemos muchos aportes, pero yo por favor no quiero que se pierda esto, porque esta es la razón de mi presencia aquí. Si una persona tiene pero si yo le estoy pidiendo que me diga algo de los aportes para no irnos del programa sin tener algo. Ok, pero en cuanto a las propuestas. La cuestión es que cuál fue el impacto de esa solución, incluso cómo está impactando el COVID a los asegurados, y entiendo cuál es la inquietud tuya, pero por favor entiéndeme que los asegurados necesitan conocer esto. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que no solamente tenemos limitados los montos, sino que tenemos limitados los días de cobertura. Me explico. El total máximo de tiempo de cobertura para el COVID en la póliza de hospitalización, que antes era ilimitado el tiempo el que requiriera, ahora son 10 días de hospitalización. Lo que pase después de esos 10 días ya no tiene cobertura y la gente tiene que saberlo. Por eso es que te estoy hablando de la importancia. Eso es lo que dice la resolución, ¿no? Eso es lo que dice la resolución. Que el total máximo, si por alguna razón se justifica previa evaluación de la compañía aseguradora por un informe que se emite en el centro de salud donde se esté atendiendo el asegurado, esos 10 días pueden convertirse en 14, pero no más de 14. ¿Qué pasa con la gente que no tiene... ¿Qué pasa con la gente que tenga que cubrir los costos después de los 10 días? Es una preocupación. Esa es la preocupación. Por eso que es importante conversar eso entre clínicas, gobierno, aseguradoras, corredores, para buscar una solución a esto, ¿no? Fíjate, yo te voy a dar una cifra para terminar de redondear esto. La cobertura máxima por 10 días en una clínica tipo A, bendito Dios, puede llegar en una persona que tenga una póliza que cubra $100,000, que le dijimos hasta marzo te cubre $100,000, puede ser cerca de $17,000. Cerca de $17,000. Si llegara a 14 días, puede ser aproximadamente unos $24,000, $25,000. Nunca más que eso. Y te estoy hablando de esos casi $24,000 si se llega a los 14 días. Entonces, ¿podemos seguir diciéndole a la gente que tienen una póliza que le cubre $100,000? No. Para el COVID no, le puede servir para otras patologías, pero no le va a servir para el COVID.
Y esa información es muy ¿Qué relevante. porcentaje de las clínicas, perdón, ya cerrando porque tengo que despedirlo para pasar a nuestro otro invitado, qué porcentaje de las aseguradoras está promoviendo eso? De decir que cubren todo el COVID. Yo conozco nada más una sola. Frente a todas las aseguradoras. Frente a todas las aseguradoras, yo no tengo que ser muy serio en esto, una sola. Una sola. Pero lo cierto pero lo es cual que no se puede extender para todas. No se puede extender para todos, pero no sabemos si hay alguna, porque tampoco lo dice la resolución, si están autorizadas cualquiera otra que decida por desear, pues dice, mira, yo también lo voy a cubrir, no sé, que esto sea obligatorio, porque vamos al tema, no nos han consultado, no nos han informado. Bueno, tengo que despedirlo, volveremos a conversar o bien en cuando Vladimir a la Una o en otro de mis programas gusto, sobre este tema, con muchísimo porque esto gusto yo continúa. vengo a defender los asegurados y las pólizas de seguro. Eso fue lo que vinimos. Me quedo debiendo los aportes. ¿Cómo no? Te los haré llegar después, ¿oíste? Hubiera sido bueno hacerlo ahora. Discúlpame, pero bueno, fue una broma, fue una broma. Muchas gracias. Hacemos la pausa. Gracias a nuestro invitado Luis Pineda Márquez y nos vamos a la pausa. Regresamos con el doctor Humberto Millán para hablar de otros temas que son de interés, por ejemplo, el tema de las regulaciones en materia de vivienda, de locales comerciales, etcétera, ¿no? Ya bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Lamentablemente hemos tenido algunos problemas con el internet y por eso los mensajes que esperábamos poder leer sobre la entrevista anterior no lo hemos podido hacer, pero bueno, vamos a dar la bienvenida ahora a nuestro invitado Humberto Millán, abogado. Muchas gracias, Vladimir. Su presencia. Bueno, se ha hablado de una resolución en días recientes según la cual pues, se amplía el tiempo o se corre hasta el mes de septiembre una especie de prohibición de desalojos en locales comerciales, en viviendas, en fin. No ha salido en Gaceta no ha sido publicada, pero fue anunciada, ¿no? Pero ya fue anunciada y suponemos que tiene que ver con la misma que fue planteado, el mismo decreto que fue planteado de septiembre del 2020 a marzo del 2021 por 6 meses y que fue renovada desde marzo del 2020 a septiembre en el primer periodo de la pandemia, que fue producto de la conmoción nacional, de la emergencia, producto de la situación económica que generó el COVID. Y que bueno, su primera consecuencia es la suspensión, no la exoneración de los pagos de los cánones de arrendamiento, sino la suspensión de las medidas de la suspensión del pago y de la suspensión de los procedimientos que incurren, que terminan con el desalojo judicial. Pues. Esos desalojos judiciales están suspendidos. Ahora, las personas tienen que seguir pagando las cuotas ¿o no? Deben de llegar a un acuerdo con el arrendador y llegar a un término para el refinanciamiento de estos cánones de arrendamiento que están suspendidos. En el anterior decreto se suspendió solo a aquellos comercios que no están protegidos por la exoneración de que puedan abrir locales, por ejemplo, las farmacias, los supermercados, todos aquellos comercios que estén trabajando deben seguir continuando con su obligación de pagar el canon de arrendamiento y deben de seguir cumpliendo con todas sus obligaciones contractuales. Y las que no son prioritarias, por ejemplo, que cuando hay restricciones que cierran algunos negocios. Aquellos que cierran tienen total protección por ese decreto. Que no pueden ser desalojados. No Ahora, los pueden ser procedimientos también es bueno que tenían un gráfico, Sí. pero vamos a tratar de explicarlo brevemente por razones de tiempo, sobre cómo es el procedimiento a la hora de una medida de este tipo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, este es el procedimiento oral. Para las demandas de desalojo comercial, que es el procedimiento que está establecido en el Código de Procedimiento Civil del 867 y siguiente, que comienza con la demanda. La demanda, la citación, luego viene la contestación, luego viene la audiencia preliminar. Es importante que la gente sepa, que la mayoría de la gente no sabe, que el procedimiento es oral, ¿no? Básicamente, lo único que es escrito, pues, son la contestación de la demanda y la promoción y evacuación de las pruebas. Ahora, lo importante en estos casos es proteger, porque en un contrato de arrendamiento tienen derechos el arrendador y el arrendatario. O sea, la ley el propietario y el inquilino. Exactamente, la ley tiene que proteger por igual a ambos, ¿verdad? No puede haber, digamos, ahora ocurre que un vacío jurídico puede perjudicar a uno de los dos. Y le ocurren vacíos jurídicos, y ocurren desequilibrios en la relación arrendaticia. O, por ejemplo, la demora en el cumplimiento de los lapsos procesales, por ejemplo. Bueno, los lapsos procesales, bueno, usted sabe que hoy el despacho, el Poder Judicial está implementando un despacho virtual a raíz de la pandemia. Claro. Y las semanas radicales no abren los tribunales, sino que vía... Ahora, usted que es abogado, doctor Millán, su experiencia, ¿ese despacho virtual funciona? Bueno, básicamente los tribunales no tienen
acceso a internet. Ajá, y entonces eso es como... Entonces, por ejemplo, usted envía una demanda a las 8 de la mañana por, Eso es como por un vía almuerzo correo virtual, algo electrónico y ni siquiera a veces le responden el mismo día cuando la tiene que llegar en físico. Pero han hecho su esfuerzo, los tribunales han hecho su esfuerzo con cumplir con este nuevo sistema y con esta nueva metodología, pero es un poco complejo cuando en muchas partes del interior del país no hay internet en los tribunales, no se puede acceder, hay algunos tribunales que no tienen las suficientes computadores para poder acceder, no tienen wifi, algunos abogados tampoco acceden al internet desde sus oficinas. Claro. Bastante Es complicado, complejo, ¿no? Pero ese Pero bueno, es procedimiento, la situación que tenemos, ¿no? También sí, la pandemia. ese procedimiento en entre este otras momento está suspendido, ¿no? Porque los desalojos están suspendidos, salvo... cosas. Eso en locales comerciales. Lo Y de en el locales caso comerciales, residencial, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en este ¿Cómo? momento? En cuanto a los residenciales, los residenciales la diferencia es bastante amplia, porque en los juicios por desalojo de viviendas de uso residencial, de inmuebles de vivienda, se rigen por esta ley. La ley para la regularización y control del arrendamiento. claro. Ahora, claro, con pandemia la cosa es distinta. Y también a eso hay que agregarle algunas leyes que se toman en cuenta, como por ejemplo la ley de protección de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, no lo pueden que ocurre desalojar. es que con esta ley se protege ya bastante al arrendador. Y esta ley le permite al al arrendatario. Y esta ley le permite al arrendatario no llegar el Estado le ha generado una cierta cantidad de protecciones al inquilino que lo determinan como un débil jurídico, y como débil jurídico le protegen hasta el punto de que no es desalojado judicialmente, sino que el Estado acarrea la obligación de asignarle un refugio o de conseguirle un inmueble al final del procedimiento de desalojo, ¿no? Entonces es un poco complejo que el Estado pueda asumir todos aquellos arrendatarios que necesitan mudarse y que no pueden desalojar el inmueble y que puedan acceder a un refugio asignado por el Estado, o que vayan a dejar de desocupar el inmueble para irse a un refugio, o peor aún, que el Estado le pueda conseguir un Ahora, inmueble. hay dos extremos. Uno, el de desalojo forzoso de familia, que bueno, no les dan el tiempo porque quieren vender un edificio, etcétera. Pero también está el caso de personas que Hay también abuso del arrendador. A eso voy, personas que tienen un apartamento, alguien que se divorcia, en un caso que yo conocí, alguien se divorció, entonces quería mudarse a su apartamento, la persona no quería abandonar, hubo un juicio de más de 10 años, esa persona le hizo daños al apartamento, al inmueble, y bueno, esta persona que tenía alquilado el apartamento por algo así, vamos a suponer 80,000, tenía que pagar un alquiler de 800,000 para poder vivir. Y a veces ocurre por que ejemplo, no pueden en aquella pagar el hace canon de muchos años. arrendamiento, el canon de la Condominio. mensualidad de condominio. Así es. Porque no están regulados desde el 2012 los cánones de arrendamiento. Entonces los arrendadores no pueden aumentar el canon de arrendamiento y no pueden cubrir las necesidades básicas del inmueble. Condominio, a veces estacionamiento, porque algunos... Aunque me imagino que también habrá algunos casos de cobro por debajo de cuerda, ¿no? Por debajo cuerda. Y también está ocurriendo que se están haciendo, las inmobiliarias han venido estableciendo condiciones que les garanticen la entrega del inmueble. Por ejemplo, hay inmuebles de vivienda que se están alquilando con compañías anónimas, con personas jurídicas, y no se les alquila a personas naturales. Ahora, de acuerdo a su juicio, doctor Millán, con toda la experiencia que hay acumulada en todas estas realidades que son las que generan la ley, ¿verdad? ¿Cuáles serían los cambios que habría que implementar en los procedimientos? Muy buen punto, porque eso se supone que equilibrar al arrendador y al arrendatario, se legisla sobre la base de la realidad. recuperar el equilibrio procesal de las partes. Eso también va a permitir que se amplíe la cantidad en el mercado inmobiliario de inmuebles para uso residencial que no se están alquilando y que están desocupados y que no pueden acceder la clase media y la clase media baja, porque el miedo en el mercado inmobiliario es a perder el inmueble. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las medidas que se pudieran tomar? Mucha gente prefiere tener un apartamento, digamos, improductivo. Yo estoy de acuerdo con que, por ejemplo, se le amplíe a 3 canon de arrendamiento vencidos, porque bueno, uno no sabe en qué momento el arrendatario cae en desgracia, por decirlo así, y puede que tenga un lapso un poco más largo, pero que no se pueda desalojar el inmueble. Eso viola el derecho de propiedad del propietario. En cualquier país de Latinoamérica, con 2 o con un canon de arrendamiento, la persona puede demandar al El otro tema es el de los plazos para solicitar desalojo, por ejemplo. ¿Cómo? Eso que si, por ejemplo, usted tiene un apartamento y usted lo necesita para diciembre,
y la persona, bueno, llega diciembre y no se va la persona. No, y es que ocurre, si pudiéramos ver la lámina número sí, 3, por favor. los arrendatarios tienen un derecho hoy en día que se creó con estas leyes, ¿no? Que es la prórroga legal. La prórroga legal es un derecho que es optativo, es optativo para el arrendatario y obligatorio para el arrendador. El arrendador debe, a la terminación del contrato, debe darle, dependiendo del lapso de duración de la relación arrendaticia, debe darle una prórroga legal, que es, si es de hasta un año, por 6 meses, por menos de un año, menos de uno y más de 1 y menos de 5 por un año, más de 5 y menos de 10 por 2 años y más de 10 años por 3 años. Ese es el máximo, pero para que pueda ocurrir esto, tiene que hacerse un procedimiento de notificación judicial al término del vencimiento del contrato que sea derecho, es decir, que se notifique judicialmente o auténticamente con un notario público. Entonces, a veces no se hace y ocurre la tácita reconducción, que es que cuando vence el contrato, se renueva automáticamente y empieza desde cero. Y el lapso de 6 meses corre de cero. Indefinido, porque entonces las partes quedan con un lapso indeterminado porque venció el contrato. Pero ¿y cómo queda el derecho a la propiedad? Bueno, comprometido. Se debe, como tiene un lapso en tácita reconducción, se debe notificar de que de la no continuación del contrato, sea por el arrendador o por el arrendatario. Mire, yo me voy a acoger a la prórroga legal y notifico, en el caso del arrendatario, yo puedo notificar al arrendador y decir, mire, no voy al término del vencimiento del último lapso, no voy a renovar el contrato, sino que me voy a acoger al derecho a la prórroga legal. Exacto, entonces tiene esos límites, ¿no? Tiene esos límites. Esos plazos de 3 años, por ejemplo, en el caso de quien tenga un apartamento alquilado por más de 10 años, ¿les parece que está bien, es corto, es largo? Yo creo que es demasiado tiempo. Es mucho tiempo. Tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo no? Al regreso continuaremos conversando con el doctor Humberto Millán. Estos son temas importantes para informarnos y para tener, digamos, la posibilidad de clarificar dudas, ¿no? Hacemos la pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Vladimir a la Una. Doctor Millán, fíjese lo siguiente, doctor Humberto Millán, abogado. Hay temas muy sensibles. Uno de ellos, situaciones que denuncia, por ejemplo, el periodista Carlos Julio Rojas vive denunciando, pues vemos que intento de invasión en San Bernardino, intento de invasión en Sabana Grande, intento de invasión en un apartamento en tal o cual lugar de la ciudad, en fin. Y uno se pregunta, el derecho, por ejemplo, de las personas que están fuera del país o una persona que circunstancialmente no está en su casa, frente a estos hechos, frente a estas tentativas de algunas personas que se identifican incluso a veces con símbolos políticos y cosas y que se quieren meter a la brava, a la macha, pues como se dice, en un apartamento que no les pertenece, en nombre del derecho a la vivienda, por ejemplo. Bueno, el Código de Procedimiento Civil determina la querella interditar, el procedimiento de los interdictos posesorios para ese tipo de circunstancias en donde el poseedor o el propietario pierde la posesión legítima. Ahí está la gráfica. Pierde la posesión legítima a través de ese tipo de personas que llegan. A mí me llegó un cliente una vez y me comentó que le tumbaron la puerta de la cocina por un apartamento contiguo. Con un vecino, exacto. Un vecino, y entró y luego arrendó el inmueble. Y lo arrendó y cuando se enteró que lo tenía arrendado. Entonces tuvo que intentar un procedimiento de interdictos posesorios para recuperar su inmueble. Para recuperar la posesión y la propiedad. Bueno, la propiedad, pues. Esto se hace ante el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Primera Instancia, el juez le va a exigir, luego de introducida la querella interdictada acompañada de las pruebas que demuestren el despojo, una denuncia en la policía, incluso un informe del propio condominio, la Junta de Condominio que le informe al propietario. El tribunal le va a exigir, el juez le va a exigir una constitución de garantía. En este caso normalmente estamos hablando de fianza. Una fianza para garantizar la resulta del juicio. El tribunal decreta la restitución de la posesión con una medida de secuestro del inmueble. Es decir, el tribunal con la fuerza pública le ordena ejecutar la restitución, sacar a las personas que están en ese inmueble y entregarle posesión restituirle la posesión al propietario o al que está por el propietario ahí. Luego citan a aquella persona que se encontraba dentro del inmueble de forma ilegítima, la citan y al segundo día debe contestar, dar contestación a esa citación, promover dentro de los 10 días las pruebas y evacuarlas y luego al 8º día de los alegatos debe haber una decisión del tribunal favorable o desfavorable. De ser favorable, bueno, ahí muere el procedimiento, pero
aquel contra al que haya sido obrada la querella puede intentar una apelación. Y en el caso de que el arrendador de que el propietario haya perdido la posesión y haya perdido la decisión, está en la garantía constituida dentro del procedimiento para que se cubra los gastos que haya podido tener Ahora, el poseedor. ¿y cómo hace si hay una persona, por ejemplo, que se fue a vivir a Chile? Pongamos el ejemplo, y dejó su apartamento y se lo ocupan, pero no lo dejó con nadie, sino lo dejó vacío, pero es su apartamento. Claro. Puede llegar una autoridad a decir, bueno, mire, estamos haciendo un chequeo de apartamento vacío aquí para asignarlo. No. Porque hemos Ninguna visto autoridad pública, a menos de que esté... rumores, versiones, denuncias de que eso podría estar ocurriendo en algunos sitios. No. Lo que han habido en términos políticos es amenazas contra violación de derecho de propiedad, contra apropiación de inmuebles que están desocupados. En algunos condominios han habido vigilancias de algunos inmuebles que están desocupados y han merodeado a los alrededores, ¿ves? Pero, bueno, toda persona que está en el extranjero y tiene algún familiar en Venezuela y sabe y tiene conocimiento de que ha perdido la posesión de su inmueble, debe hacer ese procedimiento. Y lo importante es que hacerlo y que no necesita un poder, aquel familiar que se encuentra en el país, no necesita un poder para intentar auxiliar a un primo, un hermano, un tío. No necesita poder para intentar la querella interdictal en nombre de ese poseedor. ¿Cuáles son las sanciones para personas que invaden una propiedad que no le pertenece? Por ejemplo, el caso de un apartamento. Bueno, en Venezuela ninguna. En Venezuela existen, en materia penal, existen condenas y existen penas que están vigentes, pero que no se cumplen desde el punto de vista político. Lo que dice aquí tu consulta online, Barbosa políticas... Obando y Asociados, comenta lo siguiente. Buenas tardes, con el respeto que se merece el doctor Millán, ya la prolija legal no existe desde que está el decreto de la suspensión de desalojos y la apertura del procedimiento administrativo. La prórroga está derogada. Vigente. Ajá. La prórroga, y por aquí también dice lo siguiente, la prórroga solo opera en locales comerciales y establecimientos, pero en vivienda la prórroga opera mientras esté en fase administrativa, hasta que el tsunami de la providencia administrativa que da paso a la vía judicial. Lo que pasa es que la prórroga legal es en la ley de arrendamientos inmobiliarios para uso comercial. La prórroga legal no existe desapareció en la ley de arrendamiento y control de la regulación de vivienda. Es mentira que existe para el derecho arrendaticio de vivienda. Aquí dice, solo existe para la ley de arrendamiento comercial. Bolívar Divisa, señor abogado, con su mano en el corazón, ¿dónde está escrito que en la Constitución que si me voy del país se pierde la propiedad privada? Entiéndase, una casa, un local, etcétera. No, nadie ha dicho eso, por el contrario. Por el contrario, estamos hablando de los procedimientos que dan tutela judicial efectiva para recuperar los inmuebles que aquel que tenga posesión haya perdido su posesión del inmueble. Nadie debe renunciar nunca a su derecho de propiedad por el hecho de irse del país. Y mucho menos nadie puede apropiarse, intentar hacer entrar en un inmueble de forma violenta porque está violando la posesión legítima del poseedor. Entonces, decir eso enfocándonos en la pregunta que dijo que no está vigente la prórroga legal hoy en día por el decreto. La prórroga legal está en la ley. El decreto lo que ha hecho es suspender los desalojos, ¿no? Y ha suspendido temporalmente, producto de la pandemia, ha suspendido los procedimientos de desalojo, tanto aquellos que están en fase de ejecución como aquellos que están apenas introduciéndose en los tribunales. Aquí hay un punto. Jesús casi que me dice, mi número de contacto. Si es el mío, te lo escribo en mensaje privado. Jesús, ¿cómo está? El economista Jesús Cacique. Douglas Casar dice, y si es el abogado... Si es el mío, 0414-708-6999. Perfecto. Nos escribe Douglas Casar. En el 6CPC me respondieron que tienen órdenes superiores de no atender denuncias por invasiones. Claro, porque es política de Estado hacerse la vista gorda de las invasiones, pero el Poder Judicial sí sustancia los procedimientos interdictos. O sea, las querellas interdictales sí se sustancian en los tribunales y sí se decretan las medidas de secuestro. Es un poco tardío porque el procedimiento, como le estoy diciendo, ahora es pero por si el despacho 6CPC, virtual. como dice Douglas Casar, tienen órdenes superiores de no atender denuncias por invasiones, ¿ante quién se hace una denuncia? Ante los tribunales civiles. Solamente tiene que ser ante los tribunales. Por ejemplo, si yo demuestro que ese es mi apartamento, yo no puedo acudir a una autoridad policial y decir, mire, me invadieron mi casa unos malhechores. Queda a criterio del comisario que esté en la comandancia, pues. Pero, por ejemplo, en Chacao han ocurrido traslados. Quiero hacer una aclaratoria.
no todo el que necesita una vivienda, por supuesto, puede ser tildado de una persona que tiene mala intención, No. porque a veces también hay grupos que No. se ocupan de ofrecer No, pero apartamentos mucha gente, que no por les ejemplo, pertenecen, entonces promueven invasiones, grupos que le cobran a las personas, son hasta víctimas de esas. Sí, sí. Ese es un problema. Pero, por ¿no? ejemplo, ya está ocurriendo que las personas entre 18 y 30 años de edad no pueden entrar en el mercado inmobiliario de alquiler, porque primero es muy costoso, Claro, segundo es muy costoso y es muy costoso porque los inmuebles, los propietarios ahora alquilan con muchas restricciones, ¿verdad? A personas jurídicas, ya no alquilan a personas naturales cuando se trata de inmuebles de uso residencial. Claro, a compañías, por ejemplo. A personas jurídicas, a compañías. Exacto. Montos en dólares que tienen muchas veces un año del canon por adelantado, Claro. contra la ley, porque la ley dice que el depósito es por 2 meses y un mes por adelantado. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que este tipo de leyes que desequilibran la relación arrendaticia, lo que terminan es generando abusos de parte y parte. Claro, El claro, arrendador es una protección que él tiene, quizás, ¿no? se No es legal, pero se el arrendador sobreprotege. se sobreprotege. Exacto. Y hay algunos arrendatarios que lo que hacen es creer que el inmueble ya es de ellos, pues. Sí. Entonces, yo siempre les recomiendo a las personas que tienen inmuebles de uso residencial, siempre les recomiendo que deben de intentar su procedimiento administrativo ante la SUNAVI, aunque no exista hoy en día refugio, que deben intentar su procedimiento ante el SUNAVI y deben intentar también su procedimiento judicial, porque en algún momento el Estado levantará las medidas en contra de los desalojos. En algún momento el Estado tendrá que entender que para ampliar el mercado inmobiliario de uso residencial tiene que permitir el desalojo, porque hay muchos inmuebles en donde incluso los arrendatarios dejaron de pagar. Dejaron de pagar, así sencillo, Y no hay quien el proteja. arrendador no tiene como... Aquí dice José Luis Peraza, en Barquisimeto hay cantidad de edificios invadidos por Guardia Nacional, policías y civiles. Por ejemplo, en el caso de la misión vivienda, el tema de la propiedad. ¿Puede una persona ser desalojada de un apartamento de la misión vivienda porque... No, y mucho menos ahorita con lo como... Aunque no tenga porque título es de que la propiedad, ley- por ejemplo. ¿Cómo? Aunque no tenga título de propiedad. Aunque no tenga título de propiedad. Incluso hay arrendatarios que están en inmuebles de la Gran Misión de Vivienda de Venezuela y van al organismo, al Ministerio de Vivienda y Hábitat, y piden el título a nombre de... Mira, gracias que... Piden el título, Ajá. piden el título de propiedad porque alegan que están en el inmueble y lo que hacen es reasignarle el inmueble a esa persona. Mira, por cierto que aprovecho, antes de que nos despidamos, Ajá. hay personas que están enviando mensajes o haciendo llamadas a ciudadanos diciéndoles que han sido acreedores de un beneficio por parte del Sistema Nacional Patria para optar un lote de equipos electrodomésticos de una marca X, y entonces les piden que envíen su número telefónico, número de cédula, la brevedad posible y comunicarse Unas con algunos trampitas ahí, pa. unos números. Bueno, pues bien, esta mañana a una persona conocida le pasó eso y yo me comuniqué personalmente con una de estas personas. Entonces le pregunté sobre todos estos hechos, sobre las propuestas que tienen, etcétera, y entonces me dio un conjunto de datos falsos, ¿verdad? Me dijo que era una persona que era de una alcaldía nacional, imagínense ustedes, en La Guaira. Me dijo que era el ministro, me dio un nombre equivocado del ministro de Vivienda, me dio un número de cédula y resulta que es una persona que está en el Táchira. Es decir, hay que estar mosca, me perdona la expresión. ¿Y las Marías? Ajá, bueno, parecieran familias María? de María, pero con el artefacto de esto. Entonces me gustaría saber si efectivamente, que se aclare esto, que el CICP se investigue. Ya yo he hablado de este caso con el propio director en una oportunidad, se lo comenté, ellos están pendientes, pero hay que tener cuidado con estas llamadas, porque están cazando incautos, sobre todo personas con necesidad que creen que le van a dar un crédito o le van a dar más barata la vivienda, etcétera, o electrodomésticos, y resulta que son bandas organizadas para, bueno, estafar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Ahora le escriben a uno. Ah, bueno. Hola, es María. Ah, bueno, ¿Cuál sí, María? pero cambian el nombre, a veces no es María, pero puede ser Luis. María por ejemplo. José. Luis X. Ajá. Bueno, tenemos que despedirnos. Y por Bueno, aquí yo me piden quiero- que repitas el número telefónico, me pide Jesús Cacique que 0414-708-6999 y el correo electrónico es hmillan26@gmail.com. Pero yo quiero, antes de terminar, reafirmar que toda persona que ha perdido la posesión de su inmueble tiene derecho a través del procedimiento de interdicto de recuperarlo dentro del primer año de la perturbación de la posesión. Perfecto.
Bueno, en Fiscalía no avanzan con mis casos. Hago llamado al fiscal general, la invasión es un delito continuado. Es una flagrancia continuada, dice Douglas Casar. Oscar Debe Mata, intentar buenas una acción tardes. civil. ¿Cómo se hace con las personas que se van del país, venden un inmueble y luego que tienen el dinero en su poder se niegan a legalizar la venta? Bueno, Deben de mandarle el cumplimiento de contrato. exacto, bueno, también, por supuesto. Deben de mandar el cumplimiento de contrato de compraventa. Miren, yo también recibí, por cierto, ya terminandito, yo también recibí una llamada, un mensaje de personajes como estos que ofrecen. Por eso me llamó la atención lo que pasó. Y entonces insisten en llamarlo a uno, sí, camarada, sí, camarada, sí, camarada. Como para hacer creer que se trata de gente que trabaja en organismos públicos. Les reitero, mosca con esos estafadores y a las autoridades también pendientes de, bueno, de este tipo de cosas, ¿no? Porque está ocurriendo. Hacen el título de que son del gobierno. Pues. Sí, exacto, y entonces dan datos falsos. Imagínate, hablan de una alcaldía nacional cuando las alcaldías no son nacionales, por Dios. Claro, las alcaldías Pero bueno, son esa municipales. persona sabe, ojalá nos esté viendo. Bien, gracias, Se doctor equivocó, Millán, Humberto Millán, gracias por Se acompañarnos. equivocó, fue de llamar al equivocado. porque Sí, llamó bueno, usted. pero esas cosas pasan. Pero si llamo a una persona que yo conozco y por eso a esa persona yo La llamamos de su frecuenta. número y le hicimos conversé con este ciudadano que me dejó bueno, atónito con lo que dice. Bien, tenemos Bueno, que despedirnos, muchas te gracias, agradezco pues. mucho. Gracias Gracias a al usted doctor por la Humberto oportunidad. Millán. Bien, y será hasta mañana.